Muy buenas tardes, que el Señor continúe bendiciendo sus vidas. Estamos aquí para una nueva enseñanza bíblica. Vamos a orar antes de dar comienzo. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos. Una vez más, precioso Dios, delante de ti, Señor, con nuestro corazón entregado a ti, Señor. Adorarte y glorificarte, mi Dios, es nuestra búsqueda diaria. Encontrarnos contigo, Señor. Amado Dios, y crecer en ti. Ser transformados y dimensionados en ti, precioso Dios. Señor, y que lo que podamos aprender también nosotros podamos enseñarlo en el nombre de Jesús. Precioso Espíritu Santo, que estás aquí conmigo y estás con cada persona que abre su corazón en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La enseñanza lleva como título Quiero conocerte, Espíritu Santo. Y el fundamento bíblico de esta enseñanza es Lucas capítulo 3, versículo 16. La palabra de Dios dice: respondió Juan diciendo a todos: a la verdad yo les he bautizado en agua, pero viene uno más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Juan el Bautista se está refiriendo a Jesús. Jesús, quien vendría con la promesa del Espíritu Santo, quien vendría con el sumergirse, porque bautismo quiere decir sumergirse, meterse. Jesús traería esa promesa, según leemos en la palabra, en lo que dijo Juan, en lo que escribió Lucas, promesa de fuego, el fuego de su espíritu. Ahora, Jesús transcurre en su ministerio, el cual anuncia Juan, Jesús transcurre 3 años, y en esos 3 años, después de su muerte y resurrección, están las palabras de Jesús cuando va a ascender al cielo, que está con sus discípulos. 11 de sus discípulos están ahí y Jesús dice lo que está escrito en Hechos capítulo 1, versículo 5. Porque ciertamente Juan os bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo dentro de no muchos días. El Señor les está diciendo lo que va a ocurrir, lo que ocurrirá en los próximos días. Pero atención, para esta promesa deben esperar aún unos días. Deben esperar. Es clave en el cristiano el esperar. Y vendrá el poder. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y seremos testigos de nuestro Señor en todas las ciudades de alrededor, como en el lugar donde estamos. Era lo que Jesús le decía a sus apóstoles, es lo que queda escrito para nosotros. Te pregunto, ¿cuánta importancia tiene esto para ti? Estos textos que están escritos, ¿cuánto importan para ti? Es lo que está escrito, lo que habló Juan el Bautista, lo que habló Jesús, pero que quedó plasmado en la palabra, está escrito para nosotros, la iglesia hoy. El fuego de Dios, el fuego de su Espíritu. Entendamos nosotros esta parte. El fuego es una fuerza misteriosa que transforma. Pero ese fuego, el de Dios, que es una fuerza aún mayor, que también transforma, que purifica, que limpia, que quema lo malo en nosotros. Ese fuego, hay varias formas como la gente lo ha interpretado. Se nos enseñó a nosotros en clase que el fuego se produce por un material combustible que está en presencia del oxígeno. Entonces, ese oxígeno y ese material combustible van a generar
llamas. O sea, la manifestación del oxígeno con el material combustible se va a dar en llamas. Ahora, hagamos un análisis. ¿Quién es el material combustible? Nosotros, la iglesia. ¿Quién es el oxígeno? Nuestro Dios y Señor. Y su manifestación son los dones y el fruto, o los frutos. O sea, el cristiano es producto de un corazón dispuesto para nuestro Señor, que hace contacto con el oxígeno, digámoslo, nuestro Señor y Dios, y entonces lo que va a generar es lo que está por dentro de mí, que se va a manifestar, los dones y el fruto. Así podemos nosotros entender la palabra de Dios. Atención a esto. Así como el sol es un cúmulo de gases y de fuego para calentar y alumbrar la tierra, así también el Espíritu de Dios en nosotros. Calentarnos, necesitamos calentarnos. Calentarnos tiene que ver con avivar mi espíritu con el Espíritu de Dios. Y entonces hay un alumbramiento de lo de Dios en mí, y yo voy a reflejar a mi Señor con el brillo que Él pone en mí. Lo del alumbramiento, así como el sol alumbra la tierra, el Hijo de Dios alumbra donde está, porque el Espíritu de Dios alumbra en Él. El fuego, aquella fuerza misteriosa que transforma, tiene una similitud con el Espíritu Santo de Dios. Es un fuego que transforma, que cambia, que trabaja en mí, poderoso, misterioso. Ese es el Espíritu Santo. Pero más que una fuerza, es una persona de Dios. Ezequiel capítulo 36, versículo 27, dice la palabra de Dios, de la boca de Dios, y lo escribe el profeta, dice: y pondré mi espíritu dentro de vosotros, y haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis preceptos, y que los pongas por obra. Dios hablando, Dios dice en su palabra que Él va a hacer, o va a colocar su espíritu dentro de mí, para que yo haga sus estatutos, sus preceptos. Pero atención, aunque Dios lo va a colocar en mí, yo tengo que querer, porque si yo no quiero, Dios no lo pone. Dios no va a violentar mi voluntad. Dios tiene todo el poder para desaparecerme de la tierra, pero Él no lo va a hacer en su misericordia. Y Él, en su voluntad, donde me va a amar, me va a respetar. Aunque mi decisión sea mala, Él no me va a obligar. Él quiere poner su espíritu en mí, pero mi corazón tiene que ser como un material combustible para que Él, como el oxígeno, traiga la vida de Dios a mi espíritu. Primera de Juan 5:7 me dice que tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Dios; el Verbo, Jesús; y el Espíritu Santo. Pero los tres son uno. Diría alguien: ¿cómo así? Bueno, así como lo está oyendo, así está escrito. Son tres, pero son uno. Es uno, pero son tres. Las tres personas de Dios: Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que la persona del Espíritu Santo es la primera persona de Dios que yo tengo. Quien me va a mostrar a Jesucristo, quien me va a mostrar al Padre. Sin el Espíritu Santo no hay convencimiento en mí acerca de Dios. ¿Qué pasa? Que la gente esto lo deja a un lado. La gente no toma en cuenta esto. Ahora, hay relación entre lo que es bautismo, poder y fuego. Hay relación en estas palabras. Y esto nosotros tenemos que tomarlo en cuenta.
Cuando nosotros hablamos de bautismo, hablamos de sumergir. Cuando hablamos del poder, no hablamos de cualquier cosa, hablamos del poder del que todo lo puede, nuestro Señor. Él lo pone en nosotros. Cuando hablamos de fuego, es una de las formas cómo se manifiesta el poder de Dios. El fuego ha sido parte de muchas religiones en todos los tiempos. Los indios como tal, en sus rituales prendían fuego. Los persas, los asiáticos, los santeros, todo tipo de religiones, el hinduismo, pero también el judaísmo, la ley mosaica, tenía en sus rituales fuego. El incienso, el holocausto, la quema del cordero en Éxodo 12, cuántos rituales donde el fuego participaba o el fuego estaba presente en el tabernáculo. Pero en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo también nos deja un versículo poderosísimo en cuanto a la vida del que ha creído en Cristo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1, dice: así que, hermanos, por la misericordia de Dios les pido que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. ¿Qué quiere decir la palabra culto? Culto quiere decir cuando una congregación se rinde. O sea, el hacer culto a Dios es alguien que se rinde, que se somete. Esa rendición, o de aquel que se somete, de aquel que enaltece a alguien, tiene que ver con el sacrificio vivo. Es lo que está diciendo Pablo. Sacrificio tiene que ver con fuego. Todo sacrificio va a tener que ver con fuego. Pablo está diciendo que nuestro corazón como culto a Dios debemos sacrificarlo. ¿Por qué? Porque hay unas cuantas cosas que nos pueden seguir gustando, de las cuales yo tengo que abstenerme y debo sacrificar mi corazón delante del Señor. En la palabra de Dios, el poder de nuestro Señor se refleja en varias ocasiones o en muchas ocasiones en el fuego de su presencia. Y quiero que podamos ver unas cuantas demostraciones de la presencia de Dios en fuego. Y vamos al libro de Éxodo. En Éxodo capítulo 3, versículos 1 y 2. Dice: apacentando Moisés las ovejas de su suegro Yetro, las llevó a través del desierto y se le presentó, las llevó a través del desierto y llegó a un lugar llamado Horeb, monte de Dios, y ahí se le presentó el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es el mismo Dios. Y el ángel de Jehová se le presenta a Moisés en una llama de fuego que ardía en una zarza. Y dice la Biblia que él miró y vio. ¿Qué quiere decir miró y vio? Miró y volvió a mirar. Porque era sorprendente lo que estaba viendo Moisés. ¿Y qué era lo sorprendente? Que la zarza ardía en la llama, en el fuego, pero la zarza no se consumía. Es algo impactante para un ser humano ver cómo una zarza arde pero no se consume. Aquí Dios se le está revelando a Moisés y le está entregando una visión para que él liberte a un pueblo que está cautivo. Para una visión hay una misión, pero atención, viene de Dios a un hombre. Dios le habla directamente a Moisés por el fuego.
Y continúa la demostración de la presencia de Dios en el fuego. Y vamos a Éxodo capítulo 13, versículos 21 y 22. Y dice la Biblia que nuestro Señor iba delante de ellos, Dios Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de su pueblo. En una columna de nube de día, de noche en una columna de fuego. Así dicen estos dos versículos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios aquí? Entendámoslo. Dios te alumbra el camino. Dios no quiere que tú te estanques. Dios quiere que tú estés andando constantemente hacia donde Él te llamó, a la tierra prometida. Pero de noche habrán excusas como las habrán en el día, de noche mucho más. Pero en la vida a veces se convierte en una noche. La vida se convierte en tinieblas y las personas no querrán andar porque sacarán mil excusas. Pero Dios te dice, yo te alumbro el camino, y le da una demostración de su amor y de su poder a su pueblo por el fuego. Tenemos otro caso más. Éxodo capítulo 19 versículo 18 dice: y todo el monte de Sinaí humeaba, porque Dios se había presentado en él, en el monte, en fuego, y salía como un humo, o salía humo como si fuese un horno, y todo el monte se estremeció en gran manera. Imaginémonos la escena, todo un monte, la magnitud de todo ese territorio humeando. Humeando, ¿por qué? Porque la presencia de Dios estaba ahí, se había presentado en fuego, y entonces el humo salía como de un horno, como de una cafetera, así con el piquito, así salía el humo. Tremendo lo que está diciendo la palabra. Dice que estremeció todo ese monte. ¿Sabe por qué? Porque la presencia de Dios viene a nuestra vida como si nuestra vida fuera un monte, y resulta que lo que sale de nosotros es humito, humea nuestra vida con el estremecimiento del poder de Dios. Hay que estar dispuesto a que Dios venga y nos sacuda a nosotros con el poder de su fuego. Hay otra oportunidad en la demostración de la presencia de Dios por el fuego, y ahora es con Elías. Primera de Reyes capítulo 18 versículo 38. La palabra de Dios nos muestra, o dice la palabra acá, dice: entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en las andas. Yo no sé cómo te imaginas tú esto, pero tienes que imaginarte a un fuego lamiéndose el agua, a un fuego que consume todo lo que está. Hay un momento desafiante en el mundo espiritual. ¿Cuál? 450 profetas de Baal que le obedecen a una mujer loca, Jezabel, que quiere de alguna forma liquidar al profeta de Dios. 450 profetas de Baal que quizás en su mayoría eran israelitas, pero ahora van en contra de lo de Dios y su profeta. Y del otro lado, Elías clamó al Señor y descendió fuego del cielo. Elías tuvo una contundente victoria por el fuego de Dios. Y hay muchos otros más casos donde la presencia de Dios se manifiesta a través del fuego, el fuego de su Espíritu. Ese fuego de su Espíritu, ¿sabe qué es? La presencia de Dios en nosotros, que quema y transforma. Pero
hay una preparación antes que ese fuego caiga, que esa presencia caiga. Tiene que haber una preparación. Moisés, 40 años en el desierto, con aciertos y desaciertos, con pensamientos de todo tipo, con errores, con corregir cosas. Luego al frente de un pueblo muy difícil, un pueblo incrédulo y renegón. Difícil ese pueblo, la incredulidad en todas esas personas. Hacían todo lo contrario a lo que se les mandaba. Entonces, aquí había que vencer lo contrario. No fue fácil para Moisés. Era en Moisés el líder a quien Dios llamó por fuego, era creer y rendirse. El rendirse forma parte del creer, si no, no se cree. O sea, muchas personas dicen creer en Dios, pero si no se rinden, no estás creyendo. Porque yo tengo que rendirme a mi Dios. Sencillo. Y ahí entonces me dejo guiar. Porque pudiese haber alguien que cree y se rinde, que no se deja guiar. No, sería una contradicción. Yo tengo que dejarme guiar. O sea, que Él guíe mi vida. Y en eso voy avanzando. La palabra de Dios me mandaba en ese tiempo a lavar mis ropas, los vestidos, para la santificación. Debía santificarme. ¿Cuántas veces Dios los mandó a ellos a lavar sus vestidos, a santificarse? En la palabra de Dios tú tienes que ver siempre las alegorías. Las alegorías son el simbolismo de las cosas. Aquello, ¿qué significa aquello hoy? Hay ropas sucias en nosotros, las cuales hay que lavar. Incluso habrán otras que tendremos que quemar, porque habrán cosas que serán quemadas por el fuego del Espíritu de Dios. Muchas personas quieren dejar un vicio, pero lo abrazan. Eso tendrá que quemarlo el Espíritu Santo. Porque lo de Dios tiene que llevarnos a nosotros a limpiarnos de todo lo que contamina. Por eso que el Señor le hablaba a Israel: santifíquense, santifíquense. ¿Sabe qué significa la palabra santifíquense? Apártense, apártense, apártense para mí. Y entonces era eso, santificarse era como aquella noche de la Pascua, donde pasaría el ángel de muerte. Y el pueblo tuvo que santificarse. Y hubo ahí un sacrificio de un cordero. Hubo sangre. Y esa sangre fue a los dinteles. Y donde pasara el ángel de la muerte y no hubiese la marca de la sangre, digamos, esa protección por la sangre del cordero, moría el primogénito. Para mucha gente hoy en día eso es anticuado, o eso es un asunto requete religioso, pero no, es lo que está escrito en la palabra de Dios. Y tú tienes que traer todo eso a hoy. ¿Qué significa eso hoy? Nosotros hoy vivimos por la palabra de Dios, declaramos la palabra de Dios, se nos revela la palabra de Dios. Es tener la disposición en nuestro corazón. ¿Sabes para qué? Para el fuego en el Sinaí. ¿Sabes qué ocurrió en el Sinaí? Las tablas de la ley. ¿Sabe qué significa la ley? La palabra. O sea, nosotros debemos santificarnos para recibir la palabra. ¿Sabe quién te trae la palabra? El Espíritu Santo. ¿Sabe cómo viene el Espíritu Santo? Como un fuego. Un fuego. No te va a hacer daño. Te va a sanar, te va a libertar, te va a restaurar, te va a limpiar, te va a purificar, te va a cambiar, te va a transformar. Te va a dimensionar. El Espíritu Santo de Dios. ¿Le conoces? ¿Le quieres conocer? Tú tienes que ir a estos hombres de la palabra de Dios. Elías no la tuvo fácil. ¿Cuántos obstáculos tendría Elías para llegar a ese día contra los 400 profetas de Baal? Si nos toca a nosotros nos quedamos pensando, si les gano tengo que matar a uno por uno, son muchos. ¿Cuántos obstáculos tendría que vencer
Elías, en una pelea que parecía dispareja. Claro que era dispareja, humanamente, pero de la mano del Espíritu de Dios no hay pelea dispareja. Gloria al Señor. Y eso es lo que Juan el Bautista dijo para ellos en aquel tiempo, lo que él expresó y lo que Lucas escribió para nosotros hoy. Lo que se habló en la palabra en aquel tiempo para los que lo oyeron. Lo que está escrito para nosotros hoy. Que dice la palabra, y él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿A quién se refiere? A nuestro Señor Jesucristo, quien me trae al Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo a quién me trae? A Jesús. No entiendo, diría alguien. Entiéndalo, no es tan complicado. Es más sencillo que otras cosas que has tenido que aprender en la vida. Dispón tu corazón, eso es todo lo que tenemos que hacer. Y entonces tenemos Jesús. Jesús, ¿cómo nosotros podemos ir entendiendo a nuestro Señor Jesucristo? Ir conociendo a nuestro Jesús. ¿Sabes cómo? Evangelio del reino. Evangelio del reino significa las buenas nuevas de nuestro Señor para su gobierno en la tierra a través de mi vida. Eso es el Evangelio del reino. Evangelio del reino igual a iglesia. La iglesia está hoy como el pueblo de Dios para ejercer el gobierno de Dios en la tierra con las buenas nuevas. Pero si hay mucho cristiano hoy que ni Biblia tiene, ¿cómo pudiera conocer las buenas nuevas? Hay cuantas cosas que tenemos que aprender. Los discípulos de Jesús se prepararon para recibir al Espíritu. Claro que se prepararon. Mira, 3 años con Jesús. Ese tiempo de ellos fue aprendizaje. Luego la muerte y resurrección de Jesús. Esto trajo enseñanza a sus vidas, porque ellos fueron sacudidos con la muerte de Jesús. Y creo que más sacudidos aún con la resurrección. Y esto aceleró su enseñanza. Y entonces se les reveló la causa. Ya el Espíritu Santo estaba a las puertas. Y se les viene a ellos todo el entendimiento de la causa de Jesús y la hicieron suya. Porque quizás anteriormente pensarían que era una locura. Como mucha gente cree que un cristiano hoy es una locura. No, hay una causa, la causa de Jesús que es mi causa. Algunos no entienden todavía eso. Pero la causa de Jesús me lleva a mí a perseverar y me lleva a mí a prepararme. Esa preparación se consumó en el aposento alto. Ahí se consumó esa preparación. No es un rato para sentirnos bien, porque alguno pudiera pensar esto. No. Es una presencia que cambia, que transforma. Y alguien preguntaría, pastor, ¿por qué hoy en la iglesia no ocurre esa transformación? ¿Por qué no vemos tanto de esos cambios, esa transformación, de esa presencia? La respuesta es esta, porque la iglesia hoy no vive muy diferente a como vive el mundo. Ahí está la respuesta. No se vive muy diferente a como vive el mundo. Incluso hay quien está en la iglesia y está extrañando lo de afuera y se lo trae de afuera para adentro. Así no voy para allá. Ya me lo traje para acá. Y se termina viendo todo como normal. Porque si digo algo, la persona se me va. No, el Señor no negoció con ese tipo de cosas. El bautismo de Dios es poder, autoridad y soberanía de Dios por el nombre y la sangre de Jesucristo que nos revela el Espíritu Santo. Así como usted lo está oyendo, están los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Está el nombre de Jesús, está su sangre, está la revelación del Espíritu, está el poder de Dios. Ese es el bautismo. Ese es el sumergirnos. Eso es lo que dimensiona al cristiano. Es como meternos en el agua que nos tape, pero no es el agua solamente, es el fuego del Espíritu en el cual nos sumergimos. ¿Cómo tengo ese fuego? Pudiera pensar alguien. ¿Cómo tengo ese poder? ¿Cómo tengo al Espíritu? ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo? La iglesia hoy debe ir, debe volver al aposento alto. Y esa es una asignación que Jesús nos dejó. Que fuéramos al aposento alto. Eso es lo que dice Hechos capítulo 1. Lo que el Señor les dejó a los apóstoles, la primera iglesia, era que fueran al aposento. Según Pablo, en 1 Corintios 15:6, Pablo dice que entre la resurrección de Jesús y la ascensión de Jesús al cielo, Jesús se consiguió con 500 de sus discípulos. O el mensaje fue a 500. Quiere decir que la primera iglesia eran 500, de los cuales al aposento fueron 120. Quiere decir que 380 no esperaron a la persona del Espíritu Santo. Se fueron. ¿No les gustó algo? Tenemos que aprender a esperar. Pero muchos no quieren esperar hoy. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren esperar? Porque a él sí y a mí no. A aquel le entregaron un cargo, a mí no. Los pastores los saludan a él, a mí no. A mí ni me miran y a él sí. Ya basta de eso. O sea, el evangelio de Jesucristo no es eso. Cristo no fue a la cruz por esas cosas. Muchos se van porque a según no se les toma en cuenta. Lo importante es que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que el Señor sí te vea y que el Señor sea quien te llamó. Entonces, muchos no esperan. Pero atención con esto, el que espera depende de Dios. Métase eso en su cabeza y en su corazón. El que espera depende de Dios. De eso se trata. El aposento alto es un lugar santo, un lugar de búsqueda. No es un lugar físico, es un lugar de búsqueda de Dios, donde se ora, donde la palabra de vida forma parte de nosotros, lectura bíblica, donde se adora. Es una atmósfera espiritual. Ese es el aposento alto. El cristiano debe tener su tiempo de oración, su tiempo de lectura. Claro que debe congregarse, pero siempre el cristiano debe estar en esa búsqueda de esa atmósfera espiritual. El aposento alto es un lugar secreto destinado por nuestro Señor solo a quien ha ido a la cruz. Quien no ha ido a la cruz no puede ir al aposento alto. ¿Cómo es eso? La cruz es símbolo de muerte, muerte a lo del mundo y vivir para Cristo. Padecimientos. Mira, el que no ha padecido como cristiano, difícilmente va a continuar. No va a continuar. O sea, aquel que predicó un evangelio de perfección en la tierra. No estoy diciendo que el evangelio sea imperfecto. Atención, en nosotros habrá padecimientos. Porque nosotros somos seres imperfectos y nos cuestan unas cuantas cosas. Luchamos con cosas que nos siguen gustando. Incluso hay días que luchamos contra la incredulidad.
Por eso, el creer y el rendirse al Señor es una parte importante en el cristiano. Y el aposento alto está destinado solo para quien ha ido a la cruz. Quiere decir, para quien ama a Cristo y se rinde a sus pies. No hay otra forma. Se predica a veces un evangelio muy light, porque la gente se puede ir. Mire, hermanos, el que se va a ir, que se vaya, rendirá cuenta delante del Señor. Pero la palabra de Dios yo no la puedo poner suave, cómoda, flexibilizar. Jesús no lo hizo. Claro que lo vamos a impartir y es con amor, pero las cosas hay que decirlas como son. Quien te llamó no es el hombre, quien te tiene ahí, quizás bregando y luchando, pero te entregó una familia, te entregó sueños, proyectos. Hoy en día eres parte de un ministerio cristiano. Es el Señor que te tiene ahí, a quien tú sirves. Es al Señor, no al hombre. Mucha gente depende del hombre y no depende de Dios. Si no depende de Dios, ¿cómo puede entonces venir ese fuego del Espíritu a tu vida? Nuestra dependencia de Dios, de Él es quien yo espero. Y gloria a Dios por los hombres que me predican en la palabra. Te pregunto, ¿desde cuándo no caes bajo el poder del Dios quien te llamó? Quien fue a la cruz por ti es Jesucristo, quien fue por nosotros. De eso se trata. No es llorar por nuestras frustraciones. ¿Cuántas frustraciones pueden haber? Y entonces nos derramamos ahí y creemos que eso es muy santo. No, es bueno que reconozcas, pero al Espíritu de Dios tienes que anhelarle, tienes que necesitarle, tienes que conocerle. Su Espíritu en mi espíritu. Es determinación y firmeza por su presencia. El versículo 13 de Hechos 1 dice que ellos, los apóstoles, los discípulos, subieron y moraban. Subieron y moraban. Es conocerle, es vivir arriba donde está la presencia de Dios. Ahí me habla de un lugar físico, pero entendamos, lo que la palabra me está diciendo es que nosotros debemos subir arriba donde está el Señor, es marcando una diferencia con lo de abajo, y morar. Claro que el aposento alto era un lugar como un hostal, que tenía una gran sala, y ellos, muchos de esos discípulos vivían ahí, pero hoy se refiere más allá de un lugar físico, a una atmósfera espiritual en la cual yo subo cuando me desconecto de abajo. Y alguien me dijera, entonces subes y bajas, subes y bajas. No, una vez que yo subo, yo no quiero estar más abajo. Y entonces moro arriba. Aún con todas las dificultades que yo enfrento, vivo arriba, donde está su presencia. Ese es mi batallar por no estar abajo. Yo tengo que buscarle. Vendrá un día donde el cristiano se va a determinar sí o sí a buscarle. Tiene que llegar ese día. En Hechos capítulo 2, versículo 1 dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ellos estaban todos unánimes juntos. Mire, uno de los versículos de mayor revelación del cuerpo de Cristo es este versículo, y prepárate para lo que vas a oír. Vuelvo y repito lo que dice el versículo. Cuando llegó el día de Pentecostés, cuando llegó el Espíritu Santo, ya ellos estaban. No fue que vamos a acomodarnos porque llegó el Espíritu Santo. No, ya estaban preparados. Pero mira lo que continúa el versículo. Todos unánimes juntos. Muchas veces estamos todos juntos, pero no unánimes. ¿Me oyó bien? Todos unánimes juntos, pero hemos estado todos juntos, pero no unánimes.
Porque es en Él, en el Señor, es en el Evangelio de Jesucristo, es en su palabra donde debe estar mi unanimidad, es en su palabra, no en el hombre. Por muy rimbombante del nombre que tenga un ministerio, sigue siendo humano. Atención a esto, lo que a mí me lleva a estar unánime, todos juntos, es su palabra. ¿Con quién estoy unánime? Todos nosotros como cuerpo, con la cabeza, que es Cristo, quien habla en su palabra. ¿Entendimos? La iglesia debe entender esto hoy. Más allá de denominaciones, de nombres y ministerios y de estructuras y de edificios, es la iglesia unánime con Cristo, el cuerpo de Cristo con la cabeza que es Cristo en su palabra. Queremos a veces que una persona cambie por el poder de Dios y nosotros, ¿para cuándo? ¿Cuándo vamos a cambiar? O sea, entendamos este tipo de cosas. Queremos construir. Queremos edificar muchas cosas. La gente vive hoy en eso. Y claro que es importante que puedas construir y edificar unas cuantas cosas. Pero tu relación con Dios, ¿para cuándo? ¿Cómo está tu relación con Dios? La comunión con el Espíritu Santo de Dios. ¿Se está construyendo? ¿Se está edificando? Hay quien guarda muchísimas cosas, no tiene memoria ya en el teléfono, no tiene memoria en esto y en aquello, y compra otra memoria, y guarda muchas cosas. ¿Y lo de Dios lo guardas? La palabra guardar en la Biblia tiene que ver con poner por obra. O sea, atesoro lo de Dios y lo pongo por obra. ¿Cómo está lo de Dios en tu vida? ¿Lo guardas? Levantar estructuras, cosas, es importante. Pero levantar una iglesia no se compara con nada. Y yo sé que alguien pudiera estar pensando, pastor, ¿qué quiere que le ayude a levantar una iglesia? En cierto modo sí, la iglesia eres tú. La iglesia eres tú. Mire, todo ser humano está en la tierra para glorificar a Dios. Y en ese glorificar a Dios, cuando Cristo fue a la cruz, murió y resucitó, Él nos dejó a nosotros una gran comisión. Y esa gran comisión es para la iglesia soy yo. Levantar mi vida como iglesia es una responsabilidad, un deber que yo tengo. Como esposo, como padre, como hermano, como hijo, como pastor, como ciudadano, yo soy iglesia donde estoy. Si yo no puedo levantar mi vida como iglesia, yo como iglesia estoy perdido. Levantar una iglesia es lo más importante que puedas tú hacer. Más allá de levantar proyectos y megaproyectos y carreras y alcanzar unos cuantos logros y esto y aquello, lo más importante que puedas hacer tú, personalmente tú, es levantar una iglesia tú. Tu corazón con Dios. Tu corazón como un altar entre tú y Dios. El trono de Dios, quien habita arriba, habita también en tu corazón. Lo demás, Marcos 8:36 dice, ¿qué le aprovecha al hombre ganar todo el mundo y perder su alma? Agarremos la palabra. ¿Qué quiere Dios? Calidad de corazón. Calidad de corazón. Esa familia que quieres ganar para Cristo, solo va a ser a través de la voz de Dios en ti. Pero para eso necesitamos al Espíritu Santo. Como la iglesia primitiva. En el libro de los Hechos ves todo lo que la iglesia primitiva hizo. Sin el Espíritu Santo no hubiesen podido. Hoy hay muchos simpatizantes, pero no están conectados. Por eso es que vemos unas cuantas sillas vacías. Y luego aparecen como si nada. Y si esta palabra te confronta, agárrela. Agárrela. Porque Dios no quiere simpatizantes.
Dios quiere gente conectada con Él. Un simpatizante está una semana sí, 2 semanas no. ¿De qué sirve? Es rendido al Señor. Oye, si estás en una ciudad, si estás en tal parte, sé parte del cuerpo de Cristo. Tú eres la iglesia. Habrá un tiempo, llegará un tiempo que la estructura como tal, el local, tal vez no estará. Pero el que no pudo estar en un local como iglesia, no va a estar a la orilla de su cama. Seamos sinceros, vamos a reconocer, el que no es capaz de moverse un poquito para orar corporativamente, es mentiras que va a orar solo. Dios no quiere simpatizantes, quiere gente conectada con Él, que tenga vida de cuerpo, que sea pueblo de Dios, que permanezca cerca de Dios, porque separado de Él nada podemos hacer. Nuestra separación es del mundo y para eso tenemos que conservar la palabra de Dios, guardarla, los principios de Dios. Quien los tiene, le irá bien. Quien los tiene y los hace, le irá bien. Para eso, un corazón ferviente para nuestro Señor, apasionado. En algún momento, yo fui apasionado por muchas cosas del mundo. Hoy, mi mayor pasión, la palabra de Dios. Por lo que tengo más expectativas en la vida, es por lo que el Señor colocará en mis manos. Lo que espero de mi Dios. Quien no espera de Dios está perdido. Atención a esto, cuando tú esperas, se va a manifestar lo que hay dentro de tu corazón. O hay hambre por Dios y te trae el fuego del Espíritu, o entonces hay frialdad por el desenfoque, la distracción y la desviación. ¿Quieres un ejemplo? Esteban, capítulo 7 de Hechos, sirviendo mesas, provocaba la presencia de Dios. Qué tremendo lo de Esteban. Sirviendo mesas. Porque alguien diría, sirviéndome en la mesa. No, sirviendo mesas él provocaba la presencia de Dios. Ese es un siervo de Dios. ¿Dónde está Esteban? En lo alto con nuestro Señor. Anhela conocerle. Necesitas al Espíritu Santo. Los apóstoles esperaron a ese fuego. Ellos se dispusieron para esperarle. Y entonces fueron llenos, fueron transformados, fueron dimensionados. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les recordará todo lo que les he hablado, les enseñará todas las cosas. Porque los discípulos de Jesús, claro que conocieron a Cristo y estaban con Él, pero atención, son dimensionados, porque lo de Cristo se recibe y se conoce en la plenitud, es en el Espíritu. Por eso es que el Espíritu Santo les recuerda todo lo de Cristo. Humanamente no se hubiesen acordado. Fueron transformados y dimensionados por el Espíritu Santo. El apóstol Pablo nos lo relata en el último versículo de 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 14. Dice, la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión con el Espíritu Santo sea sobre todos nosotros. Le está hablando a la iglesia y le está diciendo que la comunión con el Espíritu Santo te va a traer a Jesús y su gracia. Te lleva al Padre y a su amor. Porque el Espíritu Santo es la primera persona de Dios que nos lleva a conocer completamente a Cristo y nos introduce en el amor del Padre. Hay sanidad, hay libertad cuando el Espíritu Santo está. 2 de Corintios 3:17 dice, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu
Espíritu del Señor hay libertad. ¿Cuánta libertad necesita el ser humano? ¿Cuánta gente cautiva? Pero ¿cuánta gente cautiva incluso en lo que llamamos nosotros locales congregacionales? Gente que está sentada que lo que hace es aplaudir. Aplaudir y no sabe que aplaude. Dios quiere corazones rendidos. Ya no más adulación al hombre. Es corazones rendidos a la palabra de Dios. Y hay que ser libre de ese espíritu de cautividad que ha venido a traer un letargo en la iglesia. Parte de la iglesia está así. Ahora, nuestro Señor no te va a dejar en vergüenza. Es nuestro Señor por su palabra, por lo que Él nos ha dado a nosotros. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido puesto en nuestro corazón, traído a nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Es lo de Dios a nuestra vida, lo que nos va a transformar. Su Espíritu, el fuego de Dios, como la iglesia primitiva. Hechos 4:31 dice, cuando hubieron orado, el lugar donde estaban congregados tembló y todos fueron llenos por el Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Qué poderoso lo que dice ahí. Mucha gente cree que es un temblor de la tierra. No, es un temblor en el mundo espiritual. Claro que allá fue en la tierra, pero se está refiriendo a cómo tiembla el mundo espiritual cuando hay una demostración del poder del Espíritu Santo de Dios en su iglesia, en su pueblo. Tú eres pueblo de Dios, tú eres la iglesia de Cristo. Entonces vamos a anhelarle, vamos a pedirle, vamos a suplicarle, vamos a humillarnos, vamos a necesitarle. El bautismo de fuego, el sumergirnos en el Espíritu Santo. Eso se anhela, eso se necesita. El fuego del Espíritu Santo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Jesucristo el Señor. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, una vez más he predicado tu palabra, y tu palabra es verdad, y tu palabra va a ser para lo que tú la enviaste. Señor, tumbar las estructuras, amado Dios, y que cada uno entienda que el corazón se dispone para ti. Mi Dios, mi corazón, Señor, está rendido a ti. Y oro, precioso Rey, por cada persona que pueda oír esta palabra, que rinda su corazón a ti, mi Dios, en quien ha creído, en el nombre de Jesús. Y entonces el fuego del Espíritu venga sobre cada padre, sobre cada madre, sobre cada familia. Poder de Dios en la iglesia, en el nombre de Jesús, trayendo sanidad, trayendo libertad. Y la salvación de Cristo en los hogares, reconciliación, restauración, presencia de Dios en medio de la familia, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.